Hola, nosotros somos Natalie Peña Valle y Carlos Miguel Garzón, asesores HSE del Fondo Soldicom, y les damos la bienvenida a esta capacitación llamada Gestión de Permisos Ambientales y Atención de Procesos Sancionatorios, la cual está dirigida a las estaciones de servicio. A lo largo de este espacio vamos a abordar dos temas directamente relacionados con la operación diaria de la estación de servicio: la correcta gestión de los permisos ambientales y la adecuada atención a los procesos sancionatorios ambientales. Esta capacitación está dirigida tanto al personal operativo como al personal administrativo, entendiendo que el cumplimiento ambiental es una responsabilidad compartida dentro de la estación de servicio. Objetivos. El primer objetivo es facilitar la identificación de los permisos y autorizaciones ambientales aplicables a la estación de servicio de acuerdo con las actividades que desarrollan y la normatividad vigente. El segundo objetivo es comprender las obligaciones ambientales derivadas de los permisos otorgados, entendiendo que obtener un permiso no es el final del proceso, sino el inicio de compromisos permanentes. El tercer objetivo es entender las causas, etapas y consecuencias de los procesos sancionatorios ambientales, especialmente aquellos derivados del incumplimiento administrativo. Y finalmente buscamos orientar al personal operativo administrativo en la atención adecuada a requerimientos, autorresoluciones emitidos por la autoridad ambiental con un enfoque preventivo. Las estaciones de servicio desarrollan actividades que implican riesgo ambiental debido al manejo de combustibles, aceites y otras sustancias peligrosas. Por esta razón, el Estado exige controles, permisos y seguimientos específicos cuyo objetivo principal es prevenir el daño al suelo, al agua y al entorno. Este contexto permite entender por qué existen los permisos ambientales y cómo estos se relacionan directamente con procesos sancionatorios. En esta diapositiva vamos a ubicar brevemente el marco general ambiental que rige este tipo de actividades. En primer lugar, tenemos el Decreto Ley 2811 de 1974, que corresponde al Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de la Protección al Medio Ambiente. Este decreto establece las bases para la protección, uso y el aprovechamiento de los recursos naturales en Colombia y es uno de los pilares del derecho ambiental en el país. Luego encontramos la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental, conocido como SINA. Esta ley define cómo se estructura la gestión ambiental en Colombia y se le asignan funciones a las autoridades ambientales, especialmente a las corporaciones autónomas regionales. Finalmente está el Decreto 1076 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector ambiente. Este decreto compila, ordena la normativa ambiental vigente y es el que se consulta de manera práctica para identificar trámites, permisos y obligaciones y procedimientos ambientales aplicables a las estaciones de servicio. En conjunto, estas normas son el marco legal que orienta las obligaciones ambientales y sobre el cual se soportan los permisos, los controles y eventualmente los procesos sancionatorios. Autoridad ambiental. En esta diapositiva vamos a hablar de la autoridad ambiental, que es la figura clave para la operación de cualquier estación de servicio. La autoridad ambiental o corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público encargados de administrar y controlar los recursos naturales dentro de su área de jurisdicción. En Colombia, el territorio está dividido en jurisdicciones ambientales y cada una de ellas cuenta con una autoridad ambiental específica, como se observa en el mapa que aparece en la pantalla. Esto significa que cada estación de servicio debe identificar claramente cuál es su autoridad ambiental competente, ya que no todas las estaciones dependen de una misma entidad. Las autoridades son responsables de otorgar permisos, autorizaciones ambientales, realizar visitas de seguimiento y control, emitir requerimientos, autos y resoluciones, iniciar procesos sancionatorios cuando se identifican incumplimientos. Es importante tener claro que la autoridad ambiental no es un ente sancionatorio únicamente, sino un organismo de control y acompañamiento y prevención. Una relación adecuada con la autoridad ambiental
basada en el cumplimiento y la comunicación oportuna, reduce significativamente los riesgos sancionatorios. Por eso, desde la gestión ambiental de la estación de servicio es fundamental conocer quién es la autoridad ambiental competente, atender oportunamente sus comunicaciones, cumplir con los permisos y obligaciones que esta entidad supervisa. Actividades de una estación de servicio y riesgo ambiental. En esta diapositiva podemos ver actividades normales de cualquier estación de servicio, pero que implica un riesgo ambiental si no se manejan bien. Primero vemos el transbordo de combustible, es un momento crítico porque puede presentarse derrames durante el descargue del carro tanque. Después vemos el almacenamiento de combustible, que aunque no siempre es visible, puede generar contaminación al suelo y al agua y si existe alguna fuga. En la distribución de combustible, pequeños goteos o malas prácticas también pueden generar riesgo ambiental y finalmente la generación de residuos y vertimientos como aceites usados o residuos peligrosos deben manejarse correctamente para evitar sanciones. La idea clave es que el riesgo ambiental nace de la operación diaria y por eso la prevención depende del cuidado y las buenas prácticas de todo el personal de la estación de servicio. ¿Qué son los permisos ambientales? Cuando hablamos de los permisos ambientales nos referimos a las autorizaciones obligatorias que toda estación de servicio debe tener para poder operar legalmente. Estos permisos son actos administrativos otorgados por la autoridad ambiental competente y su función principal es verificar que la estación cumple con las normas ambientales y que maneja adecuadamente los riesgos asociados a su operación. En el caso de las estaciones de servicio, los permisos ambientales buscan controlar aspectos como la contaminación del suelo, la protección de las aguas subterráneas y superficiales, los vertimientos y el manejo de los residuos peligrosos, especialmente todo lo relacionado con hidrocarburos. Además, estos permisos permiten que la autoridad ambiental evalúe los impactos ambientales más significativos y establezca condiciones técnicas que garantizan una operación segura y responsable. En términos simples, el permiso ambiental no solo es un requisito legal, es la forma en la que la autoridad ambiental autoriza la operación de la estación de servicio bajo unas reglas claras para proteger el ambiente y evitar sanciones. Permisos ambientales principales. En esta diapositiva vamos a revisar los principales permisos ambientales que pueden aplicar a una estación de servicio dependiendo de su actividad. El primero es la licencia o permiso ambiental, que es la autorización principal. Aquí la autoridad ambiental evalúa los estudios de impacto ambiental y define las medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar los riesgos asociados a la operación de la estación de servicio. El segundo es el permiso de vertimientos, que es obligatorio cuando la estación de servicio hace una descarga de agua residual, por ejemplo, las provenientes de los baños, de los lavados de los vehículos o de las zonas operativas, ya sea al alcantarillado, al suelo o a cuerpos de agua. Este permiso incluye elementos como trampas grasa y sistemas de tratamiento. También está el registro como generador de residuos peligrosos, que es obligatorio para manejar adecuadamente los residuos como aceites usados, lodos de los tanques, filtros, trapos contaminados u otros residuos asociados a hidrocarburos. Otro instrumento importante es el plan de manejo ambiental, especialmente en casos de construcción, ampliación o remodelación de la estación de servicio. Este plan define medidas como el control de vapores, el manejo de residuos y la prevención de impacto durante las obras. Finalmente, tenemos el permiso de concesión de aguas, que este es obligatorio cuando la estación de servicio utiliza aguas superficiales o subterráneas como ríos, quebradas o pozos para las actividades de lavado de vehículos, baños o servicios en general. Este permiso garantiza el uso legal y racional del recurso hídrico y el cumplimiento de la normatividad ambiental. La idea clave es entender que no todas las estaciones de servicio requieren los mismos permisos, pero todas deben identificar cuáles les aplican y cumplirlos de forma permanente. Pasos para tramitar un permiso. En esta diapositiva vemos de una forma muy puntual los pasos básicos para tramitar un permiso ambiental.
El primer paso es identificar la necesidad del trámite. Esto significa revisar qué actividad desarrolla la estación de servicio, determinar si requiere un permiso ambiental específico, por ejemplo, por vertimientos, por uso de agua o manejo de residuos peligrosos. El segundo paso es elaborar un estudio técnico. Aquí se recopila la información requerida por la autoridad ambiental, como descripciones del proceso, planos, análisis técnicos y medidas de manejo ambiental. El tercer paso es radicar la solicitud ante la autoridad ambiental competente. Desde este momento el trámite queda formalmente en curso y comienza a correr los tiempos administrativos. Finalmente está el paso de atender los requerimientos de la autoridad ambiental. Durante el trámite, la autoridad puede solicitar información adicional y es fundamental responder de manera completa y dentro de los plazos establecidos para evitar atrasos o riesgos sancionatorios. La idea es que el trámite no termina con la radicación, sino se requiere seguimiento y respuesta oportuna hasta la decisión final de la autoridad ambiental. Trámite para concesión de aguas. El primer paso es verificar si la estación utiliza aguas superficiales o subterráneas, como pozos, ríos o quebradas. Si la respuesta es sí, se debe desarrollar el estudio técnico, preparar la documentación requerida y radicar la solicitud ante la autoridad ambiental. Si la estación no utiliza este tipo de fuentes, es obligatorio dejarlo documentado mediante el acta de lista de chequeo de trámites ambientales. La clave aquí es sencilla: si se usa el recurso hídrico, se tramita; si no, se justifica y se soporta por escrito. Trámite para permiso de vertimientos. Este esquema aplica cuando la estación de servicio genera aguas residuales. Primero debe definir si existe vertimiento, por ejemplo, de lavaderos, baños o áreas operativas. Si existe, se elabora el estudio técnico, se reúne la documentación y se radica la solicitud del permiso de vertimientos. Si no hay vertimientos, la estación debe dejar constancia documental indicando que no realiza esta actividad. El mensaje clave es que la ausencia del permiso no se asume, siempre debe quedar debidamente documentada. Trámite para plan de contingencia. En esta diapositiva se muestra cuando se requiere un plan de contingencia. El primer paso es identificar si la estación de servicio, por su operación o por el transporte de hidrocarburos, puede generar eventos como derrames, fugas o emergencias. Si la respuesta es sí, se debe formular el plan de contingencia, preparar los soportes y radicarlos ante la autoridad ambiental. Si la estación no realiza estas actividades, se debe documentar la justificación mediante el acta de chequeo ambiental. Aquí es importante entender que el plan no es solo un requisito, sino una herramienta para responder adecuadamente ante emergencias reales. Trámite para la gestión de residuos peligrosos. Este esquema corresponde a la gestión de residuos peligrosos en la estación de servicio. El primer paso es definir si la estación de servicio genera residuos peligrosos como aceites usados, lodos, filtros o trapos contaminados. Si los genera, debe solicitar el registro como generador de RESPE, llevar control de los residuos y realizar el reporte anual. Si además transporta residuos o mercancías peligrosas, debe aplicar los criterios técnicos establecidos en la normativa. Si no realiza estas actividades, debe dejar la justificación documentada. La idea clave es que todo residuo peligroso debe estar identificado, controlado y soportado documentalmente. Actos administrativos. En esta diapositiva vamos a hablar de los actos administrativos, que son los documentos oficiales mediante los cuales la autoridad ambiental se comunica con la estación de servicio. El primer tipo son las cartas. Las cartas, en la mayoría de los casos, se utiliza para informar sobre un tema específico o para solicitar información puntual. Aunque suelen tener un tono más informativo, no deben ignorarse, ya que muchas veces son el primer paso antes de actuaciones más formales. El segundo tipo son los autos. Los autos son documentos mediante los cuales la autoridad ambiental comunica decisiones o instrucciones que nacen del seguimiento a los permisos que tiene la estación de servicio. Por ejemplo, pueden ordenar visitas, solicitar información adicional o dar apertura a una actuación administrativa. Finalmente están las resoluciones. Las resoluciones son los actos administrativos más relevantes porque a través de ellas se otorgan permisos, se aprueban planes como el plan de contingencia o se imponen obligaciones y sanciones.
La idea clave es entender que todo acto administrativo tiene efectos legales, genera obligaciones y debe ser atendido dentro de los plazos establecidos para evitar consecuencias sancionatorias. ¿Cómo responder requerimientos de un auto? En esta diapositiva se muestra el paso a paso para atender correctamente los autos de requerimiento emitidos por la autoridad ambiental. El primer paso es identificar si la estación de servicio tiene autos de requerimiento pendientes de respuesta. Si no existen, es importante dejarlo documentado mediante el acta de lista de chequeo de trámites ambientales. Si sí existen autos pendientes, el segundo paso es revisar el plazo otorgado por la autoridad ambiental para responder. Este plazo es clave porque responder fuera del tiempo puede generar consecuencias administrativas y sancionatorias. El tercer paso consiste en planear, ejecutar y registrar el cumplimiento de cada requerimiento, asegurando que todas las acciones queden debidamente soportadas. Finalmente, se debe preparar y radicar un comunicado de respuesta, relacionando de manera clara las acciones realizadas y adjuntando los soportes que demuestran el cumplimiento ante la autoridad ambiental. La idea principal es que todo auto de requerimiento debe ser atendido de forma oportuna, organizada y documentada para evitar el inicio de procesos sancionatorios. ¿Cómo responder obligaciones de una resolución? En esta diapositiva vamos a ver cómo se deben responder correctamente las obligaciones establecidas en una resolución ambiental. El primer paso es elaborar la matriz de gestión de cumplimiento ambiental anual. Esta matriz permite organizar todas las obligaciones que impone la resolución, asignar responsables y establecer plazos de cumplimiento. El segundo paso es ejecutar las acciones definidas en la matriz. Aquí es fundamental llevar registro documental y fotográfico de cada actividad realizada, ya que estos soportes serán la evidencia del cumplimiento ante la autoridad ambiental. Finalmente, se debe elaborar el informe de cumplimiento ambiental. Este informe consolida todas las acciones ejecutadas y los soportes y debe radicarse ante la autoridad ambiental dentro de los plazos establecidos. La idea clave es entender que las resoluciones no se archivan, se cumplen, se documentan y se reportan oportunamente para evitar sanciones. ¿Qué es el proceso sancionatorio ambiental? En esta diapositiva vamos a explicar qué es un proceso sancionatorio ambiental y por qué es importante entenderlo. El proceso sancionatorio ambiental es un mecanismo administrativo que utiliza el Estado para investigar, controlar y sancionar conductas que causen daño o generen riesgo al medio ambiente. Es importante aclarar que no es un proceso penal, sino un procedimiento que adelantan las autoridades ambientales, como las corporaciones autónomas regionales. Este proceso tiene un enfoque de control y corrección, ya que busca detener el daño ambiental, exigir la reparación cuando sea posible y evitar que la situación se repita. La Ley 1333 de 2009 es la norma que regula este procedimiento. En ella se establecen las etapas del proceso, las medidas preventivas y las sanciones, que pueden incluir multas, cierre temporal o definitivo de actividades y la revocatoria de permisos o licencias. La idea clave es que el proceso sancionatorio no aparece de la nada, normalmente se origina por incumplimientos que pudieron prevenirse con una adecuada gestión ambiental. ¿Por qué se inicia un proceso sancionatorio? En esta diapositiva vamos a explicar por qué se puede iniciar un proceso sancionatorio ambiental contra una estación de servicio. Un proceso sancionatorio ambiental se inicia cuando existe una presunta infracción a la normatividad ambiental. Esto ocurre principalmente en tres situaciones. La primera es el incumplimiento de permisos, licencias o autorizaciones ambientales. Por ejemplo, operar sin contar con el permiso correspondiente o no cumplir las condiciones establecidas por la autoridad ambiental. La segunda es la afectación a los recursos naturales, como daños, contaminación o uso inadecuado del agua, el suelo o el aire, ya sea por derrames, vertimientos o malas prácticas operativas. La tercera corresponde a las omisiones administrativas que son muy comunes en las estaciones de servicio. Aquí se incluyen situaciones como no presentar informes obligatorios, no ejecutar los planes de manejo ambiental o no atender oportunamente los requerimientos de la autoridad ambiental. En esencia, el proceso sancionatorio se inicia para verificar los hechos, determinar responsabilidades y aplicar medidas correctivas o sanciones con el objetivo de proteger el medio ambiente y evitar que estas situaciones se repitan. Presunción de culpa. En esta diapositiva se explica el concepto de presunción de culpa.
establecido en la Ley 1333 de 2009. Primero, la presunción legal. Esto significa que cuando se demuestra una infracción ambiental, la ley presume que el presunto infractor actuó con culpa o con dolo. Segundo, la carga de la prueba. En este tipo de procesos corresponde al investigado desvirtuar esa presunción, demostrando que actuó con la debida diligencia o que no fue responsable del daño ambiental. Y tercero, la importancia de los soportes. Por esta razón, son fundamentales los documentos, permisos, informes técnicos, registros y evidencias, ya que son los que permiten probar el cumplimiento de las obligaciones ambientales ante la autoridad. La idea clave es que todo debe quedar soportado, porque en un proceso sancionatorio ambiental, lo que no está documentado no existe. En esta diapositiva se presentan 4 temas clave dentro del proceso sancionatorio ambiental. Primero, los atenuantes y agravantes. Dentro de los atenuantes se encuentran la confesión y la mitigación voluntaria, cuando el investigado reconoce la infracción o actúa de manera inmediata para reducir el impacto ambiental. Como agravantes se consideran la reincidencia, el daño grave al medio ambiente y el manejo inadecuado de residuos peligrosos o RESP. Segundo, las medidas preventivas. Estas son actuaciones inmediatas de la autoridad ambiental y pueden incluir la amonestación, la suspensión de actividades y el decomiso de elementos relacionados con la infracción. Tercero, las sanciones. Las sanciones pueden consistir en multas de hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cierre temporal o definitivo de la actividad y la revocatoria de permisos o autorizaciones ambientales. Finalmente, el enfoque preventivo. Este se basa en cumplir los permisos ambientales, documentar todas las actuaciones, responder oportunamente a la autoridad ambiental y contar con acompañamiento técnico y jurídico. La idea central es que una buena gestión ambiental reduce significativamente el riesgo de sanciones. Para finalizar esta capacitación, es importante reforzar 3 mensajes claves. Primero, la gestión ambiental es una responsabilidad permanente. No se trata de cumplir solo cuando hay visitas o requerimientos, sino de mantener buenas prácticas ambientales de forma continua en la operación de la estación de servicio. Segundo, el cumplimiento evita sanciones. Contar con los permisos, atender las obligaciones y responder oportunamente a la autoridad ambiental reduce significativamente el riesgo de procesos sancionatorios. Y tercero, la prevención es la mejor estrategia. Identificar riesgos, documentar las acciones y actuar de manera anticipada es siempre más efectivo que enfrentar sanciones posteriores. Con esto cerramos la capacitación en gestión de permisos ambientales y atención de procesos sancionatorios. Esperamos que este espacio haya sido de utilidad y que la información compartida pueda apoyarlos en sus actividades diarias. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos hasta el final.